Muy buenas, ¿qué tal? Estamos con Ramón Bontelle, que es uno de los creadores de ese nuevo vino sin alcohol. Vamos a hacer unas preguntas para que nos comente su punto de vista. Bueno, Ramón, antes de nada darte la enhorabuena por este nuevo vino que parece que tiene mucho éxito. Queríamos saber, primero de todo, cómo surge la idea de crear un vino sin alcohol. La idea surge hace ya 3 años. Empezamos a trabajar en investigaciones relacionadas con el vino y la salud. Las conclusiones eran buenas. El vino, como alcohol, es bueno para la salud, pero tiene alcohol, y el alcohol no es bueno para la salud. Lo siguiente fue trabajar sobre procesos de desalcoholizado de vino y finalmente conseguir un vino sin alcohol, saludable y a la vez que fuera rico, que a la gente le gustara, que conservara las propiedades del vino de origen. Una vez que conseguimos eso fue cuando nos lanzamos a embotellar y a comercializar. O sea que realmente es simplemente quitar el alcohol, nada más. Dejar todos los beneficios. Lo que se hace es se parte de un vino que se ha seleccionado en base a una serie de características pues organolépticas, tanto de aromas como de sabor, y ese vino terminado, es decir, un vino tradicional, se desalcoholiza. Y ese producto es el que nosotros embotellamos, es decir, es un vino tradicional, pero se retira el alcohol. ¿Para cuándo un albariño 00? Bueno, pues hoy presentamos aquí un coupage, no es 100% albariño, pero sí es una mezcla que lleva un porcentaje de vino albariño. Y bueno, es el Ivo de Viña Sacra blanco que tenemos aquí, y podéis probarlo, veréis como notaréis los grandes aromas de los albariños gallegos. Bueno, ¿y esperabais tener tanto éxito y tanta acogida a nivel mundial con esta idea, con este valor añadido que esto parecía un hándicap? Nosotros empezamos poco a poco, fuimos llegando a mercados locales, autonómicos, algunos mercados nacionales, y ahora pues bueno, estamos intentando sentarnos. La acogida es buena y esperamos que todo siga así. Pues que así sea.